nosotros el doctor Daniel Ferrari. Hoy en la mañana, esta semana básicamente, hemos estado hablando de las vacunas, las que compró Argentina, la cantidad de dosis y un montón de cosas más. De las 4 vacunas aparentemente que están en el mundo dando vuelta y todo. Yo tuve con él una charla en su consultorio, por eso estamos haciendo esta nota, y él me explicó una serie de cosas, hasta la pregunta más básica. ¿Qué es una vacuna? Y la verdad que me complicó la vida, porque digo, habrá que explicarle eso al vecino, a la gente, a lo que están escuchando. Daniel Ferrari, buen día, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a vos, buen día para todos. Y sí, es un tema que en algún momento se nos iba a venir, contando toda la historia de esta pandemia nueva que hemos tenido, hablando primero de lo que era ese famoso virus, de dónde salió, qué es lo que conocíamos, y llegamos a la etapa en la cual está bien que empecemos a hablar de las vacunas, pero primero deberíamos saber qué es una vacuna. De la misma forma que en estos últimos meses aprendimos a hablar de el pico, la virulencia y todos esos términos que nosotros no, o que la mayoría de la gente no conocía. Hoy, bueno, tenemos que empezar a hablar de vacuna y saber qué es una vacuna y si realmente eso va a hacer que volvamos a nuestra vida normal o solamente es un pequeño paso o qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, en primera instancia yo quería hacer una mínima descripción de lo que es una vacuna y de cómo fue un poco su historia en la aparición de la medicina y en la historia mundial, que cambió, digamos, mucho lo que es la sobrevida de las personas. Entonces, básicamente, digamos, la vacuna ya tiene quizás más de 100 años, digamos, en circulación, desde las primeras, desde aquella de la rabia de Louis Pasteur, digamos, hasta la de hoy. Y a alguien se le ocurrió que, conociendo nuestro sistema inmunitario, es las defensas que nosotros tenemos, contra ciertos gérmenes, contra virus, bacterias, podíamos llegar a dar una pequeña cantidad de un virus que era malo pero que no era tan malo y que podía generar, digamos, respuestas en el organismo y que esa respuesta ya quedara como nuestra memoria, ya en nuestro sistema inmunitario, y que la próxima vez cuando teníamos contacto con ese nuevo virus o bacteria se iba a reactivar. Las primeras vacunas que se hacían, como digo, con gérmenes, con el mismo germen que uno quería, digamos, proteger, que estaba, por así decirlo, medio muerto o que no era tan patógeno como debería ser. Hoy la historia es completamente distinta y la seguridad de las vacunas es completamente distinta. Ahora se hace todo genético, todo a través de laboratorios bioquímicos en los cuales ni siquiera tenemos el germen completo, sino que algunas veces es una proteína de la pared de un pedacito del codificador de ese virus. O sea que estamos hablando de una sustancia química mínima que el organismo va a reconocer como si fuese el mismo germen completo, ¿sí? Es como una pequeña foto carne y el organismo ya sabe cómo es ese virus, y que de ahí en adelante va a generar todos los anticuerpos como para poder luchar contra él. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo bueno es que muchos de los efectos secundarios que antes tenían las vacunas ya casi han desaparecido. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para que la vacuna realmente sirva, se tiene que poner en marcha nuestro sistema inmunitario. Sí. O sea, las defensas que tenemos nosotros. Para lo cual, nuestro organismo tiene que funcionar bien o relativamente bien. Entonces, muchos de los estudios que generalmente siempre se hacen para las vacunas, cuando leemos, por ejemplo, esta nueva vacuna, la última, la rusa, que tiene 40.000, la Sputnik, que tiene 40.000 voluntarios, digamos, suponiendo, personas que están dispuestas, digamos, a probar la vacuna. Esas 40.000 personas generalmente se dividen en distintos grupos etarios. Yo lo que tengo entendido, por ejemplo, de esta es que es entre 16 y 70 años o 76 años, o sea que es un grupo determinado, que se elige personas que no tienen otras patologías, que no tienen otras enfermedades. ¿Para qué? Para ver si realmente la vacuna funciona o no. Por ejemplo, si yo le doy una vacuna a una persona diabética, obesa, en el estadio, digamos, experimental, y tiene algún efecto adverso, yo no sé si el efecto adverso es propio de la vacuna o si ha sido de su enfermedad.
suponiendo que la vacuna el día de mañana sea aprobada y que realmente su funcionamiento sea el correcto, después hay que llevarlo a la realidad, digamos, a las otras personas, a todos los que tenemos hipertensión, diabetes, obesidad, que no sabemos si nuestro sistema inmunitario funciona bien, si tenemos una alimentación correcta o no la tenemos. Entonces, el grado de efectividad de la vacuna, cuando ellos hablan que tiene un 80, un 90%, seguramente en la población general va a ser menor. A ver, la idea de lo que estoy diciendo no es descreer de las vacunas, pero sino la idea es que además de la vacuna, nosotros mismos también tenemos que cuidar nuestro organismo y seguir todas las recomendaciones de los médicos. Yo desde el primer día, cuando apareció todo esto, yo decía que sí, que era muy importante, por supuesto, el cuidarse, el lavado de manos, el uso del barbijo y todas las cosas que hablamos 5 millones de veces. Pero lo más importante es que todas aquellas personas que ya tenían patologías anteriores se tienen que cuidar más aún de eso. O sea, el diabético no puede dejar su medicación, no puede empezar a comer cualquier cosa, el hipertenso no puede volver a comer sal ni descuidar su presión arterial. Aquellas personas que han tenido, por ejemplo, un ACV, tienen que seguir haciendo todos los controles y los tratamientos que tienen que hacer, porque si se complica con la presencia del virus, por supuesto su organismo va a repercutir mucho más. Vos sabés que yo decía en la radio, usted lea a la gente, ¿no? Decía, usted lea la noticia y no escuche al periodista. No es que yo vaya en contra de mí mismo, del comunicador y todo lo demás. Para no ponerle una cuota ideológica, de cercanía ideológica partidaria, porque me da la sensación de que ya la descarto, porque está Rusia, 2 países más, más China, trabajando en esta, en la Sputnik 5, la otra, la de Seneca, que tiene que ver otro, la de Oxford. Digo, lea, escucha, saque sus propias conclusiones, infórmese, sin dejarse influir por opiniones de gente que no está especializada. Los argentinos tenemos la virtud de hablar de todo, y sabemos de todo y opinamos de todo. Yo trato de que la gente entienda que esta vacuna puede ser buena o mala, puede ser regular, pero mucho tiene que ver con otros contextos, que es el que estás planteando vos. Sí. Tiene que ver con eso. Con lo personal y, a ver, digamos, con nuestra realidad de quiénes somos nosotros que vivimos acá en Plotier, que hasta podríamos decir que somos distintos a los que vivimos, que los que viven en Buenos Aires, digamos, viven en otro contexto, tienen otra alimentación, quizás tengan otra genética, digamos, quizás en algún momento haya una identidad neuquina que también se transmite, digamos, en lo físico, en lo orgánico y en lo metabólico. No comemos lo mismo nosotros que lo que comen, por ejemplo, en el norte. ¿Y eso qué hace? Que nuestros organismos no son todos iguales. Por eso que también hemos visto tantas variaciones en cuanto a cómo se manifestó la enfermedad en distintas personas. Es algo que nosotros estudiamos desde, digamos, el primer día que yo recuerdo, digamos, mis maestros de medicina, que me decían que uno no trata enfermedades, trata enfermos. Y los enfermos son todos absolutamente distintos. Entonces, si bien uno tiene herramientas como para ir trabajando, los medicamentos, y en este caso las vacunas, pueden actuar de distinta forma. Vuelvo a repetir, esto no significa que no vamos a tener que usar las vacunas. Las vacunas yo creo que hoy por hoy son indispensables, porque a la vista está que haciendo todas las cosas que medianamente deberíamos haber hecho, no pudimos controlar la enfermedad, y las vacunas es el arma más importante, pero ahora, no lo es todo. Dani, el otro día hablando en tu consultorio me decías, ojo, porque una vacuna para que realmente esté bien probada necesita por lo menos 3 años, 4 años, y acá la sacamos como pan caliente en 10 meses. Sí, acá digamos hay necesidades que son ya. Entonces las necesidades que son ya ha hecho que quemara etapas. Algunas etapas se quemaron muy rápidamente porque, como decía anteriormente, los laboratorios han superado, digamos, esas etapas más rápidamente porque tienen otras maquinarias, otra tecnología que le ha permitido hacer eso. Por ejemplo, si vamos al año 82, 83, que apareció el SIDA, el VIH, el SIDA como lo llamaban anteriormente, para que pudieran encontrar el virus y decodificar su genoma y saber de qué se trataba, qué virus se trata, de cómo lo podían estudiar, tardaron como 5, 6, 8 años. Acá lo hicieron en menos de un mes. Y eso sí es real porque las tecnologías son distintas. Que pudieron fabricar, como decía,
o ver qué parte de la proteína podía ser la inmunogénica como para poder crear el virus. Por supuesto, lo hicieron en menos de un mes los laboratorios que trabajan por eso, porque ahora están distintos. Ahora viene el otro gran embudo, que es el que muchos no podemos saltear, que es el de la prueba. El de la prueba, digamos, es el mismo. Uno coloca la vacuna, los tiempos que realmente uno cree que puede crear los primeros anticuerpos va entre 15 a 30 días, donde uno tiene los anticuerpos, y ver qué efectos secundarios tiene. Y eso uno lo va viendo a los 2 meses, los 3 meses, los 6 meses. Hay algunas personas que dicen que bueno, que la vacuna va a durar 6 meses. La de los rusos dicen que va a durar 3 años. En realidad todos son conjeturas, porque por supuesto, hasta que no lo tengamos visto no sabemos. Porque también es cierto que hoy existe una necesidad de usar alguna vacuna. Particularmente, digamos, la vacuna rusa, que es la que parece que ya se ha contratado, digamos, su servicio a través del laboratorio. La experiencia que ellos reportan, digamos, son buenas. Entonces uno va, por supuesto, a decir, a ver, le creo, como voy a decir, le creo o no le creo que los rusos están haciendo una vacuna. En realidad el laboratorio es un laboratorio serio, o sea, no es un laboratorio del garage de la esquina de la vuelta de mi casa, sino que es un laboratorio que, entre otros pergaminos, tiene, que fue el único que tiene hoy por hoy la vacuna contra el virus del ébola, desde el 2017. O sea que, digamos, es un laboratorio teóricamente que uno pensaría que es de gente seria y que tiene algún logro, algún pergamino. Ahora, tiene. Dani, si yo voy más atrás a la anterior entrevista que hicimos por radio, vos dijiste, nosotros como ciudadanos tenemos no sé si dijiste la primera vacuna, pero el primer cuidado es el barbijo. Sí. Vos empezaste y me dejaste recién pensando que dijiste, yo no curo enfermedades, curo enfermos, o no trato enfermedades, trato enfermos. Claro. Y vos dijiste que el barbijo era esencial. Sí. En este momento moverse en la vía pública. Para poder frenar, digamos, sí, sigue siendo, a ver, hasta que tengamos la vacuna, y probablemente después que tengamos la vacuna, la idea es recortar cómo el virus se va transmitiendo de persona a persona. Una parte la vamos a cortar, digamos, a través de la vacuna, en un porcentaje que yo hoy por hoy lo desconozco, pero probablemente va a ser grande. Pero el otro también va a ser el seguir usando el barbijo. Quizás no lo necesitemos más adelante, pero hay cosas que deberían quedar siempre: el lavado de manos, el ventilar, digamos, el hogar, la limpieza de todos los lugares públicos y privados en los que nos manejamos normalmente, ciertos cuidados, digamos, personales, como por ejemplo una costumbre que nosotros tenemos, el de tomar mate o tomar un café y tomar todo de la misma bombilla o del mismo vaso o usando la misma botella. Yo creo que hoy por hoy ya deberíamos reverlo, digamos, seriamente. No digo que no tomemos mate, no digo que no nos juntemos con nuestros amigos a tomar una cerveza o juntarnos a festejar algo, pero cada uno va a tener que tener, digamos, el recordatorio de cómo nos fue. Antes de hacerte la pregunta, pues llegaron como 2 o 3 mensajes. ¿Me pongo la vacuna y me curo? No, a ver, la idea, vuelvo a repetir, por eso era importante saber qué es la vacuna. La vacuna va a tratar de crear en nuestro organismo anticuerpos como para que el día de mañana, si yo tengo contacto con el virus, pueda responder más rápidamente. O sea que un poco de enfermedad la voy a tener. ¿Es preventiva entonces? Entre medio, digamos. No es curativa. No, ayuda a que la respuesta sea más rápida y teóricamente más efectiva. Pero yo voy a tener, digamos, el cuadro. Ahora bien, vuelvo a repetir lo mismo. Para que eso suceda, mi organismo tiene que estar funcionando bien, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo a repetir, todas aquellas personas que tienen otras enfermedades de base tienen que asegurarse que su organismo esté medianamente estable como para poder responder. Pregunta al doctor, nos enteramos que en Europa hay una nueva cepa del COVID. Entonces las vacunas ya no servirán más del celular que termina en 337. Los virus van cambiando, normalmente siempre van cambiando, digamos, tienen variaciones, mutaciones que son o más grandes o más pequeñas, pero generalmente no cambian la base. Depende cómo hayan hecho la vacuna, si la vacuna responde, como digo, no todo el virus, sino un pedacito, y ese pedacito sigue siendo igual, la vacuna es efectiva. Todos los años siempre se va cambiando y se va agregando algo, pero la cepa que muta no es un virus distinto. Entonces la vacuna quizás no tenga tanta efectividad, pero va a tener algo de efectividad. El virus de la gripe tiene pequeñas mutaciones todos los años y se cambian pequeñas cosas de la vacuna, no se cambia la vacuna completa. Esa es la idea. Por eso que nosotros siempre usamos una vacuna distinta
todos los años, por ejemplo, de la gripe, en algunos virus. En otros virus no se modifican, o en otras bacterias no se modifican. Es un error decir que nosotros estamos en esta primera etapa contando infectados y en Europa en la segunda etapa cuentan muertos. Puede ser muy grave, muy categórico, muy terrorífico esa afirmación. Lo que pasa es, digamos, que ha cambiado un poco lo que es el grupo etario de los infectados, especialmente en Europa. Digamos, en Europa en el primer momento la mayoría de los infectados y sus muertos fueron personas mayores, de grupos etarios grandes. Digamos, ellos tienen una población, bien, una pirámide poblacional, digamos, que tienen muchos, llamémoslo viejos, con todo el cariño, de 70 o más. Eso fue lo que afectó. No entre ellos, claro. Científico, gracias, Daniel. Que afectó, digamos, principalmente a ellos. Como cambió los casos, hoy por hoy tienen una población mucho más joven afectada, digamos, por esto. Entonces, por eso quizás van viendo un poco más su tasa de fallecimiento. Lo cual también, digamos, a ver, los números, por ahí cuando uno habla de números es como medio frío, digamos, y decir 300, 400, cuando una sola persona que muere es una tragedia. Entonces, a mí los números me gusta hablar, pero hasta ahí, porque cuando uno habla de porcentajes y todo, y uno dice, pero cuando uno le toca a uno, es el 100%, no le importa cuánto le dieron los otros números. Otro mensaje dice, ¿y con la vacuna la rusa u otra? ¿Se frena el coronavirus o tendremos contagios para varios años? Que es una pregunta que te iba a decir. ¿Cuándo pensarías vos que esto... A ver, ¿se puede hablar de normalidad, una nueva normalidad, volver a la normalidad, una nueva realidad? El virus va a quedar como probablemente va a quedar el virus de la gripe o de las distintas cepas que hemos tenido de la gripe. Teóricamente la idea con la vacuna aplicada masivamente es disminuir rápidamente la tasa de infección, digamos, tan grande que tenemos, porque el problema, digamos, con el coronavirus quizá no haya sido tanto, digamos, ahora sí tengo que hablar un poco de números, de la tasa de mortalidad, que es más o menos similar en todas partes del mundo, sino a la gran cantidad de población que contagió. Entonces, si nosotros podemos disminuir esa gran cantidad de población que se contagió a través de la vacuna, a través de los cuidados y a través de los que ya la tuvieron, entonces cada vez estamos acercando más la posibilidad, digamos, de que el virus se expanda tan rápidamente. ¿Que va a convivir con nosotros? Y probablemente sí, porque si aparte teóricamente se cree que alguna mutación va teniendo y esta vacuna u otras o similares van a formar parte de nuestro calendario de vacunación que tendremos que utilizar normalmente. Más que nada, por supuesto, como siempre, en lo que uno habla de los grupos de riesgo. Los estudios, por ejemplo, que se estaban haciendo ahora, que hicieron todas las vacunas, o sea, no solamente la rusa, sino la de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, las otras por ahí no tan conocidas, que no tienen tanta publicidad, hay un grupo de la India, la famosa vacuna de Israel, que uno nunca sabe que usan o que tienen, porque son mucho más discretos, digamos, que los otros grupos de investigación. Dan una inmunidad que todavía no conocemos si va a ser por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Entonces va a convivir y seguramente lo vamos a tener que ir utilizando anualmente. Hola, pregúntenle a Daniel, el ibuprofeno inhalado, que todos hablan, ¿cura o no cura? Y si sirve, ¿qué efectos contrarios produce al que lo usa? O en definitiva lo quieren vender para sacar plata a la gente. Eliana, un celular 259. Bueno, ahí pasamos del día a la noche. Estamos hablando de cosas completamente distintas. La vacuna estamos hablando de prevenir y el ibuprofeno es el tratamiento del paciente terminal. O sea, es un extremo y el otro extremo. El virus, digamos, se comporta de distinta forma, por supuesto, como decíamos recién, según el paciente, de la misma forma que la vacuna se comporta según cada paciente. En algunas personas, según tengo entendido, no acá en la provincia, porque no hay experiencia suficiente como para avalarlo, se ha usado el ibuprofeno inhalado. 2 o 3 cositas muy claras del ibuprofeno inhalado. Primero, no es el ibuprofeno común y corriente. En algunas farmacias lo pueden estar preparando y se prepara, digamos, especial para hacer una
nebulización, pero no se utiliza en el nebulizador común, sino que es de uso estricto, digamos, en el hospital, porque hay que mezclarlo no con el aire común que tenemos que nos da el nebulizador, sino con oxígeno central, que es el que tienen los hospitales. Y no se usa una máscara, sino se usa como si fuese un casco, un helmet que se usa, que hay que ir regulando cuánto de oxígeno, cuánto de ibuprofeno. Hay algunos lugares en algunas provincias que han tenido mejor respuestas que otras, y por eso es que se propone un poco lo que es el uso. Sin embargo, el uso está casi determinado solamente para aquellos pacientes casi terminales, o sea, aquellos que ya no tienen otra sobrevida y que se han utilizado todos los otros métodos y que esos no funcionaron. O sea que pasándolo en limpio, no es para que lo use cualquiera, no es para el que uno lo use en la casa, no es preventivo, sino que es tratamiento en ocasiones muy especiales. Nadie está descartando el ibuprofeno de la misma forma que no se descarta otros medicamentos, como por ejemplo la ivermectina, que es un antiparasitario que parece que también tiene cierta función desinflamatoria del aparato respiratorio, pero no es para que vayamos a la farmacia y lo tomemos por las dudas, porque es para cuando uno tiene la enfermedad y cuando tiene complicaciones específicas de la enfermedad. Por eso que no es para el total de la población, sino que es para pequeños grupos que nadie lo descarta, pero también como esta es una enfermedad tan nueva, tampoco lo podemos confirmar como sea la cura de todos, porque esto lo estamos haciendo camino al andar. Las últimas dos preguntas. ¿Puede este virus del COVID haber sido creado en laboratorio? No, la gran pregunta. No, porque viste que a ver, estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos y una de las propuestas del actual presidente norteamericano es echarle la culpa a Rusia, a China, de que lo inventaron en el laboratorio y que no avisaron nada. Estamos hablando de 2019. Y cuando se les escapó, lo difundieron, como sea, nos contagiamos todos. Eso es política. Sí, eso es una teoría, claro, digamos, yo te hablo desde conspirativa, digamos, digamos, que uno lo deja, digamos, uno lo ha visto en un montón de películas de espionaje y cree que eso no sucede. Pero se ha usado este tipo de cosas para armas químicas de guerra. A eso voy, digamos, la medicina, se ha usado la medicina tanto para el bien como para el mal. Y ha habido, digamos, lamentablemente, si uno va a no tiempo tan lejano, digamos en la época del nazismo, en el cual se hacía experimentos sobre humanos, se hacía con bacterias, con virus, con enfermedades, o sea, en la degradación más importante que hemos tenido, digamos, del bastardeo de lo que es la medicina. Así que yo no puedo desconocer que probablemente haya grupos que se dediquen a eso. Sí, pero uno no puede decir que sí, pero tampoco que no. No, yo no lo descartaría. Yo no lo podría descartar, pero como digo, como siempre uno dice, si no tiene pruebas, mejor no hablar. Sí, claro. Eso es una realidad, digamos, pero que hay lugares en los cuales se investiga, digamos, los virus con distintos fines, algunos con fines terapéuticos y otros con otros fines, no es improbable. Me voy a quedar en Plotier, dos casos que tenemos. El primero, un nenito de 5 años, que los padres le dieron dióxido de cloro, y por lo que dijo Rafael Palomino, que es el médico del hospital que lo atendió, y los estudios posteriores, aparentemente falleció por haber tomado dióxido de cloro. Y una concejal, ahora en la actualidad de nuestra localidad, presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para que esto sea debatido, no aprobado, que se debata sobre esto. Te pueden llamar a vos, pueden llamar a otros médicos, van a llamar bioquímicos, para saber si realmente es bueno o malo. ¿Vos tenés alguna experiencia con el dióxido de cloro? Por eso te nombré los dos casos, sí, porque nos toca de cerca a la gente de Plotier y es un debate que se viene en el Consejo Deliberante. Sí, no hay ningún estudio serio, digamos, con esos medicamentos como para... Primero que no sé si es un medicamento, para mí sigue siendo una sustancia química, porque si no está aprobado por aquellas personas que se dedican a hacer los estudios, digamos, de cada uno de los medicamentos, no tiene una finalidad determinada. Los medicamentos, para que uno los use, tiene que tener una serie de requisitos, más allá de quién lo produzca, si es un negocio, que por supuesto siempre es un negocio. O sea, estuvimos hablando de la vacuna y estamos hablando de que hay 140 grupos en todo el mundo que está con la vacuna y 10 grupos que ya tienen la vacuna en fase 3. Esto es personal, pero yo no creo que nadie lo haga con un fin altruista, sino que probablemente sea un negocio, porque aparte han tenido que poner mucho dinero como para que todas estas investigaciones sean rápidas. Más allá de todo eso,
uno siempre es cauto, digamos, con los medicamentos, con el uso de medicamentos nuevos, aún los aprobados. Yo en mi consultorio y con mis pacientes, más allá que vienen los laboratorios siempre a entregar medicamentos nuevos, de lo que sea, estoy hablando de hipertensos, diabéticos, para la lumbalgia, para el dolor, yo siempre soy cauto y me tomo tiempo necesario como para ver realmente, apruebo yo mismo, digamos, en mi vademecum, si el medicamento funciona o no funciona, cuando me traen mucho trabajo científico. Quizás lo que ha dicho la concejal de abrir un debate, no me parecería malo, digamos, pero tiene que ser un debate serio, con estudios realmente realizados en forma seria y que me permitan determinar si esa sustancia es un medicamento, va a estar aprobado, de qué forma lo vamos a tomar. Tomar partido ya de por sí, si funciona o no funciona, por un hecho, como puede ser por supuesto el fallecimiento de este chico, o por otra persona que quizás le haya dado un buen resultado, uno no estaría haciendo una medicina realmente seria. ¿Vale la pena el debate ese? Sí, ¿por qué no? Digamos, vos sos de la idea que todas las cosas hay que charlarlas, debatirlas, sí, con profesionales, con gente exactamente, que digamos, a ver, cuando uno habla de charla y debate es lo que hacemos todos los médicos siempre cuando vamos a los congresos que nos presentan nuevas alternativas de medicamentos, nuevas formas de tratar a los pacientes. Uno no viene al congreso y directamente empieza a poner en práctica, digamos, lo que vio. Uno empieza a leer y generalmente, digamos, en medicina siempre hay muchos artículos que van en contradicción, y medicamentos que uno usaba anteriormente hoy no lo usa más. La diabetes, por ejemplo, es el ejemplo más vivo, digamos. Antes usábamos solamente la insulina, hoy la insulina la usamos por ahí en casos muy leves, y los medicamentos están funcionando cada vez de forma distinta y mejor, y uno va ayornándose a cada uno de esos, pero eso lleva tiempo. Ante la desesperación, digamos, utilizar un medicamento, una sustancia que no tiene un aval científico realmente reconocido, eso sí que es peligroso. ¿Cambian los medicamentos y cambian las formas de aplicación? También, ¿no? Porque sí, antes, por ejemplo, la insulina era solamente inyectable y era todo doloroso. Sí. Y las formas, digamos, de administrar y la duración, por ejemplo, también hablamos de las insulinas. La insulina uno tenía que colocarse cada 2 horas, hay algunas ahora que uno se coloca en la noche, funciona durante todo el día y tiene solamente un control. Entonces la medicina siempre está en plena renovación. Lo que pasa es que estábamos hablando de enfermedades crónicas que nos dan tiempo, a diferencia de esta enfermedad que no nos da tiempo. Entonces estamos usando algunos atajos como para poder dar respuesta a lo que por ahora no la tenemos. Daniel, gracias por haber venido. No, por favor. Un gusto tenerte aquí. Igualmente a tu disposición. Sos bastante didáctico para Bueno, espero que la idea es que tratemos de bajar, digamos, información medianamente clara y que la gente lo entienda. Más que nada para no bajar los brazos, para no decir, esto se fue al diablo y hago cualquier cosa, o esto no va a pasar nada y también hago cualquier cosa. No, sigamos tranquilos, no perdamos la calma, sigamos con los cuidados que tenemos que tener. Confiemos en la vacuna, ¿por qué no? Vuelvo a repetir, el laboratorio ruso me merece respeto, digamos, no es alguien improvisado, así que eso o las otras también pueden llegar a ser una buena alternativa. Gracias por venir. No, por favor. Señores, y nosotros nos vamos. Lo acaba de escuchar el doctor Daniel Ferrari. La primera pregunta, ¿qué es una vacuna? Y de ahí para adelante, un desarrollo de una idea de la enfermedad y de los distintos paliativos, elementos curativos, la vacuna, no meterle ideología política, pensar en medicina, pensar en la sociedad, tener un pensamiento social por sobre todas las cosas, y pensar en medicina, ¿no? Pensar en la curación de este virus, otro que va a venir, y como el propio doctor Ferrari dijo, van a aparecer otros virus, van a aparecer otras vacunas, porque bueno. Y me voy a quedar con una frase de él: no todos los cuerpos humanos, por el contexto donde viven, reaccionan de la misma manera.